programa de seguridad e higiene. La abreviación es Seguridad y Salud Ocupacional. Ya, es un programa, este programa es ¿El práctico de ejecutado por el gobierno. Mañana jueves. ¿Ya? El día de mi cumpleaños. Su compañera, tu audio. Muy bien. Cuando se elabore un programa, tiene que verse el alcance, ¿ya? El alcance. Y mínimamente tiene que tener el siguiente alcance, el contenido, ¿ya? Debe ver la prevención de accidentes, es lo central. Debe ver la prevención de enfermedades, también es central, enfermedad del trabajo, ¿no? La mitigación y el control de pérdidas por accidentes o por enfermedades. En muchas empresas es un costo considerable debido a los accidentes o enfermedades. Hay que disminuir y controlar las pérdidas. Y por último, el componente que debe tener por ley también es que debe protegerse el medio ambiente. Ese es el alcance que debe tener un programa de seguridad industrial. Oye, en proyectos ustedes ya han llevado cómo hacer un proyecto, ¿no? Esto es algo parecido. Las etapas del programa en forma secuencial son las siguientes. Vamos a suponer que estamos en foja 0, ¿ya? En foja 0. Lo primero es hacer un diagnóstico de la empresa en temas de seguridad e higiene. Diagnóstico en temas de seguridad e higiene. Un buen diagnóstico es una radiografía y en base a eso se elabora el plan, la segunda parte. Este es el jale del programa, el plan de seguridad industrial. Diseñado el plan ya elaborado, hay que ver la tercera parte, que es la organización y las estructuras que necesita establecer la empresa para desarrollar el plan. La última etapa es la ejecución ya, ¿no? Del plan. La empresa tiene que trabajar con las medidas de higiene y seguridad que el programa ha diseñado. Comencemos con la primera etapa, el diagnóstico. Al igual que en la medicina, jóvenes, con un buen diagnóstico se ordena un buen tratamiento. Lo mismo acá, hacemos un buen diagnóstico, entonces vamos a atacar los puntos débiles en seguridad e higiene que tiene la empresa. El diagnóstico también tiene sus componentes, ¿ya? Primeramente, usted que va a participar en la elaboración del diagnóstico, tiene que pedir todo lo que considere necesario, todo lo que usted vea que es necesario para conocer la situación de la empresa en seguridad e higiene. ¿Qué cosa puede pedir? Acá hay algunos aspectos que debe pedir, debe de coger. ¿Hay un manual de organización y descripción de puestos? Sí, sí. El proceso de producción, sí. Usted tiene que conocer, va a aprender, le va a decir ahí, cuando no sabemos, el proceso de producción. Ahí va a detectar usted en la fase del proceso donde puede haber la empresa tiene que tener una comisión.
de higiene de emergencia con un médico donde se van registrando algunas curaciones o malestares que necesitan los trabajadores. Ese registro médico es útil para que usted vaya viendo información referida a seguridad y higiene. ¿Hubo capacitación? Sí, ¿de qué? Tiene que enterarse. Las estadísticas de accidentes e incidentes son importantes. Las estadísticas le dan a usted información de los puntos flacos de la empresa. El libro de revisión de equipos contra incendio. Cuando compramos equipos contra incendio, el proveedor nos da un libro para ir anotando el mantenimiento o el uso que se hace de estos equipos. Esto y otra información que usted vea conveniente, tiene que pedir, recoger. Luego, usted por su cuenta recoge esta otra información, recoge ahí en el sitio para cruzar la información. ¿Qué puede usted anotar, recoger en el sitio? Hay señalizaciones, sí, hay, y se fija si son suficientes. ¿Usan los EPPs o no usan? ¿Ya? El uso de equipos de protección personal. Y el estado, ¿cómo están los equipos? ¿Hay orden y limpieza o hay desorden en la fábrica? ¿Hay procedimientos de seguridad para algunas tareas de riesgo? ¿Hay o no hay? Se anota. Procedimientos de control. En la fábrica siempre hay algunos controles importantes y además que se registran. Aspectos ergonómicos y los riesgos potenciales que usted puede detectar. Esa información, joven, usted la recogió. Junto con la anterior ya tiene una buena información. Luego, tiene que analizar y procesar la información. Esto es un resumen de lo que ha usted visto en el diagnóstico, ¿sí? Saca sus conclusiones. ¿Qué puede tener en las conclusiones? ¿Qué pueden haber, por ejemplo? Conclusiones de seguridad en cuanto a los materiales. Son materiales de riesgo, son materiales tóxicos, inflamables, están bien almacenados, etc. En el personal, también saca sus conclusiones, personal con experiencia, sin experiencia, capacitada, sin capacitación, en seguridad de higiene, etc. Los equipos, conclusiones de los equipos. Equipos nuevos, equipos viejos, equipos con defectos, sacan sus conclusiones. Los ambientes de trabajo, sacan también sus conclusiones, ¿sí? Sacan sus conclusiones. Saca las conclusiones para emitir el informe del diagnóstico. Las conclusiones que más o menos que tal vez pueden salir de su diagnóstico pueden ser áreas críticas que se han detectado. Siempre se encuentran áreas más riesgosas, menos riesgosas. Críticas son donde suele haber riesgos más frecuentes. Hay riesgos potenciales identificados. Potenciales quiere decir que puede haber un riesgo posteriormente, ¿sí? Puede haber. Y los riesgos, hay una clasificación de riesgos en tolerables, riesgos intermedios, riesgos intolerables. Los riesgos intolerables no debería haber de una empresa, porque cuando se detecta, hay que instruir que se paralice inmediatamente y se corrija eso. Conclusiones del diagnóstico. Detectar condiciones inseguras en el ambiente. Se han identificado tal vez actos inseguros recurrentes, es decir, algunas acciones, algunos trabajos los realizan los trabajadores en condiciones de riesgo, ¿sí? Ellos no toman las previsiones necesarias. Se anota en el diagnóstico. ¿Qué más? Usted puede procesar las estadísticas de accidentes e incidentes que le han dado en el libro de seguridad que debe tener la empresa.
Además, también las estadísticas de enfermedades ocupacionales, si hubiesen enfermedades por el trabajo en la empresa. Miren, con todo eso, usted hace un buen diagnóstico y ese diagnóstico es una herramienta de primera y útil para que usted elabore y proponga el plan, que es la segunda etapa, ¿ya? La segunda etapa. La elaboración del plan de seguridad industrial. Esto es el jane, el zoom, ¿no? ¿Qué debe tener? ¿Qué componentes debe tener el plan que usted proponga? Primeramente, delimitar objetivos, ¿ya? Objetivos. Y luego, ¿qué componentes en seguridad industrial? ¿Qué componentes para prevenir riesgos, quiere decir? ¿Qué componentes en higiene? Componentes para prevenir enfermedades. Componentes en el plan para proteger el medio ambiente. ¿Sí? Una vez que usted termine los componentes que tiene el plan, hay algunos complementos que se deben anexar. Por ejemplo, el tema de las inspecciones de seguridad, el tema de los procedimientos, las normas internas, los reglamentos internos. ¿Sí? Cuando usted termine el plan y sus complementos, irá a calcular un presupuesto y luego un plan de ejecución, ¿no? Con un cronograma. Los objetivos, ¿cuáles pueden ser? Los objetivos no se olviden que son en función a la empresa, las características de la empresa. Pero por lo general hay objetivos a corto plazo, a mediano y a largo plazo. Los objetivos a largo plazo generalmente son sustitución de equipos ya que son obsoletos, para lo cual se requieren inversiones fuertes. Entre los objetivos, acá hay una sugerencia entre los objetivos que puede ir proponiendo. Establecer responsabilidades internas en seguridad industrial y salud ocupacional. O sea, jóvenes, no le va a dar, usted no va a crear otros puestos de trabajo, sino los mismos puestos de trabajo en el proceso de transformación tienen que realizarlo, pero en condiciones de seguridad, ¿sí? Y se le da la responsabilidad al propio trabajador, el tema de la seguridad. Otros objetivos pueden ser mantener y mejorar el actual sistema. En las empresas grandes existe un sistema, ¿no? Mejorar. Establecer normas internas, ¿sí? Establecer normas internas en seguridad e higiene. Formular planes de protección por áreas. Eso es importante en cuanto a objetivos. Ahora la recomendación. Los objetivos tienen que ser realistas y alcanzables. O sea, lo que usted proponga debe haber la capacidad para ejecutar, para realizar, no objetivos inalcanzables. Estar claramente definido y además fija un plazo para ir ejecutando el plan. Muy bien, ¿cuáles serán los componentes en la prevención de accidentes? ¿Cuáles son los componentes que podría tener? Ya, acá hay algunos que pueden ser más o pueden ser menos, dependiendo de la empresa. Componente de seguridad. Un plan de protección contra incendios. En la mayoría, por no decir en todas, tiene que haber un plan de protección contra incendios. Hay empresas donde hay más riesgo de incendios, dependiendo del material que se trabaja. Hay empresas donde hay menos riesgo de incendio. El plan de protección personal. El plan de señalizaciones. Un plan para capacitar en el manejo de herramientas. Si hay espacios confinados en la empresa, tiene que haber en el plan cómo trabajar en espacios combinados. El plan de protección de las maquinarias, protección obviamente contra accidentes. Si hay ruidos, un plan de combate y control del ruido.
Un plan de riesgos eléctricos, un plan para enfrentar los riesgos eléctricos. Tiene que haber también un componente para prever la caída de personas si hay esos riesgos en esa empresa. También tiene que tocarse el componente del orden y limpieza. Esos son algunos de los componentes que puede tener en temas de seguridad industrial. Desarrollemos algunos, jóvenes, ¿ya? Por ejemplo, en el plan de protección contra incendio, seguramente del plan va a salir la propuesta de adquirir equipos de extinción, ¿sí? Seleccionar, adquirir los equipos también en función al tipo de fuego que puede darse en un incendio. En el plan de protección también tiene que haber un componente de capacitación y entrenamiento con extintores. Tiene que haber una propuesta de una instalación de sistemas de alarmas al detectar humo, al detectar elevadas temperaturas, ¿sí? Que indican un incendio. El protocolo que debe seguirse si se diera un incendio. Además, la conformación de brigadas para combatir el incendio de la misma empresa. ¿Qué debe tener el plan de señalizaciones? ¿Sí? Cuando usted hizo la inspección, seguramente ha notado dónde hacen falta las señalizaciones y qué clase de señalizaciones. Ajá. Eh, Además debe tomar en cuenta que pueden también haber señalizaciones temporales para hacer mantenimiento en algunas áreas, ¿ya? Capacitar al personal en temas de señalización y tal vez alguna cartilla que se puede dar a las visitas cuando ingresan a la planta. En el plan de protección personal, mínimamente debe tener el siguiente componente. Debe indicarse qué equipos, qué EPPs se necesitan de acuerdo a los riesgos que hay en la empresa. El plan de provisión, ¿sí? Adquisición para todas las sesiones donde corresponde, etc. Y también debe haber un componente para capacitar. Por lo general capacita el proveedor, ¿sí? Entra en contacto con la empresa y capacita. Y también el tema de la revisión periódica. ¿Qué componente debe tener el manejo de herramientas? Ajá. Eso es muy importante y está en función a las herramientas, al tipo de herramientas que tiene la empresa. Puede haber un componente de manejo de herramientas manuales, son las menos riesgosas, pero también componente de manejo de herramientas eléctricas. Ajá. Manejo, mantenimiento y disposición de herramientas eléctricas o de herramientas neumáticas o de herramientas hidráulicas que pueden existir en la empresa. Dentro de la prevención de riesgos al manejar herramientas, hay que tomar en cuenta los riesgos que pueden haber. Los riesgos más frecuentes son contactos térmicos en herramientas que trabajan con altas temperaturas, contactos eléctricos en las herramientas eléctricas, ¿no? Riesgo de corte, de golpes al manejar herramientas manuales, ¿sí? Eso es el plan de prevención de riesgo en el manejo de herramientas. Si hay espacios confinados, tiene que también tener su componente para hacer el trabajo en espacios confinados. Y debe tener ese componente, debe indicarse ahí cómo se va a hacer la evaluación de riesgo, porque al haber espacios confinados están identificados. ¿Cuántos hay en la empresa? Uno, dos, varios. Y cada uno tiene sus propios riesgos. Entonces, el procedimiento de evaluación de los riesgos, diseñar los permisos de entrada que deben existir, también el formato de los procedimientos de trabajo. Ajá.
tomar en cuenta la vigilancia externa que debe establecerse cuando se haga el trabajo, el sistema de comunicación y el adiestramiento, la capacitación y el entrenamiento. Porque para trabajar en espacios confinados, la persona tiene que estar entrenada. En el plan de protección de maquinaria y equipo que tiene la empresa, hay que tomar en cuenta los riesgos que puede haber para protegerse en las maquinarias que son energizadas, ¿sí? Protección contra los riesgos eléctricos de las maquinarias, contra los peligros mecánicos, peligros térmicos, ¿sí? Tiene que haber un plan de mantenimiento de maquinaria y equipos. Eso y otros puntos puede tener el componente de seguridad industrial. El otro grupo grande, jóvenes, el otro grupo grande, ¿qué componentes tendría en higiene industrial? Ajá. Entonces, dependiendo de los riesgos para el organismo que exista, puede tener, ¿sí? Puede tener el componente de protección de las enfermedades respiratorias. Generalmente esto es en ambientes que trabajan con temperaturas muy altas, ¿sí? O en ambientes donde existen gases, vapores, que pueden causar problemas al inhalar el trabajador. Protección auditiva en ambientes ruidosos. Protección de la vista en ambientes donde se detecte que existen radiaciones, ya sean radiaciones dañinas a la vista, ¿no? Radiaciones ultravioletas o radiaciones infrarrojas son las más frecuentes. Prevención de las radiaciones, esto de algún tipo de radiaciones, sobre todo radiaciones particuladas, ¿no? Si hay. Control de riesgos biológicos, ¿sí? Control de la ventilación si corresponde. Control y manejo de sustancias tóxicas. Esto es muy importante, ¿ah? Para evitar la intoxicación del trabajador. Tiene que tener un componente de manejo de sustancias químicas. Hay sustancias químicas de mucho peligro. Ajá. Y los otros temas que acá se indican. Esos serían los componentes del plan en higiene industrial. Algunos punteos que acá se dan. Por ejemplo, en el plan de control del ruido, tiene que haber las medidas de control, tiene que haber equipos para medir el ruido, los procedimientos para hacer la dosimetría en los ambientes ruidosos, cada qué tiempo. Tiene que tener también el componente de EPP, si son necesarios, si los ruidos durante 8 horas superan los 85 decibeles durante las 8 horas de trabajo. Tiene que tener un componente del control médico para ir previniendo la sordera en su etapa inicial. Puede haber un plan de rotación para evitar que el trabajador esté constantemente en ambientes ruidosos. Medidas internas para atenuar el ruido, si corresponde. Y si en el ambiente se trabaja con altas o con bajas temperaturas, tenemos acá un punteo, ¿sí? Un punteo. Debe tener ya, el plan debe indicar un plan de primeros auxilios, ¿sí? Por si se da algunos de estos malestares, golpe de calor, fatiga por el calor, estrés técnico, entonces, ¿sí? Plan de primeros auxilios. Medidas preventivas y de emergencia para lugares muy fríos o muy calientes, ¿sí? Una de esas es la aclimatación previa que tiene que tener el trabajador. Los equipos de protección personal para prevenir el trabajo con altas o con bajas temperaturas. Acá hay algunos punteos si hay bajas temperaturas en la empresa.
Por último, tiene que tener un componente de que las actividades de la empresa no van a dañar el medio ambiente. La empresa está obligada a prevenir los daños al medio ambiente por la actividad de la empresa. Esto implica que eh, la empresa irá a prevenir cómo evacúa sus residuos, ¿sí? Residuos sólidos, líquidos o gaseosos que pueden contaminar el medio ambiente. Esos dos grandes grupos jóvenes, el componente en seguridad industrial y en higiene industrial, es lo más importante, ¿sí? Que debe tener. Ahora, para implementar esos jóvenes, hay que hacer algunos complementos, adicionar algunos complementos al plan. Por ejemplo, tiene que haber planes de contingencia. Vamos a ver los planes de contingencia que podrían haber. Las inspecciones de seguridad que tienen que hacerse para detectar riesgos, ¿sí? La elaboración de procedimientos para hacer trabajos riesgosos, ¿sí? Como complemento está la planificación de capacitar al personal, entrenar al personal. Los planes de contingencia más frecuentes que suelen haber son las brigadas contra incendios, las brigadas de primeros auxilios, las brigadas de evacuación para casos de siniestro y también en algunas empresas la brigada contra fugas o derrames. Esto sobre todo en las empresas petroleras o en las industrias químicas. Es importante que haya este tipo de brigadas para prevenir alguna fuga, ¿no? de sustancias químicas. Además, el plan debe indicar la preparación de las brigadas para desarrollar su trabajo. Sobre las inspecciones de seguridad en los complementos del plan, hay acá algunos punteos que deben estar indicados. La frecuencia de las inspecciones, ¿no? Ya sea a los equipos y maquinarias, a las herramientas, a los vehículos, a los EPP, a los puestos de trabajo. Se tiene que mencionar la frecuencia y los trabajos las anotaciones que se hacen en las inspecciones. Aquí hay una recomendación de las frecuencias de las inspecciones internas, ¿no? A las instalaciones eléctricas, una frecuencia mensual. Lo mismo al alumbrado interno y externo. A los equipos de extinción de incendios, la empresa proveedora es la que le hace las inspecciones. Ella pone sus cada qué periodo. Generalmente es inspecciones trimestrales. Las inspecciones para el orden y limpieza tienen que ser semanales, ¿sí? Los equipos de protección personal, eso está a cargo del mismo trabajador. Él hace la inspección diaria, pero tiene que haber un informe mensual por lo menos, ¿no? Muestreo de actos inseguros, esa inspección es continua. Inspecciones rutinarias se van detectando y anotando si hay actos inseguros. También dentro de los complementos está el diseño y la elaboración y la impresión de manuales y de procedimientos, reglamentos, ¿sí? Manuales internos de seguridad, reglamentos internos de seguridad, algunos procedimientos tiene que estar escrito el cómo se debe hacer, ¿ya? Tiene que estar diseñados los permisos de trabajo en áreas de riesgo y otros. Los procedimientos para algunas tareas tienen que estar ahí escritos, ¿sí? Están en cartilla, tiene que estar indicando el procedimiento, cómo se va a hacer algunas actividades de seguridad e higiene. ¿Cómo van a proponer los equipos de protección personal necesarios para la empresa?
Acá hay unas recomendaciones que deberían considerarse. Se localiza el riesgo en determinadas áreas, ¿sí? Entonces, indicar dónde, qué tipo de riesgos y qué EPP se requiere para prevenir y enfrentar ese riesgo. Ajá. El uso de los equipos de protección personal tiene que estar escritos cómo usar y cómo se deben guardar cuando no se usa. Tiene que haber formularios de registros, manual, libros de registros internos son necesarios. Por ejemplo, los registros de accidentes. Estos registros tienen que estar tanto en el Departamento de Higiene y Seguridad, ¿sí? Como en las comisiones mixtas de higiene y seguridad. Registros de incidentes también, ¿sí? Incidentes. ¿Ya? El registro de enfermedades que puede haber. Ahora, se termina el plan jóvenes, ¿ya? Tiene que estar acompañado con el presupuesto. Si no tiene el presupuesto, está incompleto entonces. Ajá, ahí ya entra el trabajo de los que trabajan en el departamento de suministros. Ellos ayudan a hacer el presupuesto para implementar ese plan. Además, el programa tiene que tener un cronograma de implementación del plan, fijando plazos para ir desarrollando el plan de seguridad e higiene. Hay que organizar, hay que organizar el área de seguridad específicamente. En las empresas grandes existe una sección o departamento de higiene y seguridad. Ajá. Hay que establecer responsabilidades en seguridad, ¿sí? Al establecer responsabilidades, le dice, de usted es su responsabilidad la seguridad de su sección. Entonces, de esa manera también la persona tiene más reparos para realizar sus actividades. Por ley, jóvenes, la ley indica que en las empresas tiene que haber una comisión mixta de seguridad e higiene. Y esa comisión está compuesta por la parte patronal y por la parte de los trabajadores. Hay que organizar el departamento de seguridad, esto es para las empresas grandes. Sí, y para ejecutar el plan ya, tiene que hacerse adquisiciones, me imagino, de instrumentos, de equipos para la seguridad, un plan de capacitación, un programa para la formación de brigadas y de prácticas. Bien, jóvenes, las principales brigadas que habíamos mencionado son la brigada contra incendios, brigada de primer auxilio y brigada de evacuación. ¿Sí? No se olviden que la brigada contra incendio son para extinguir incendios en la fase inicial. En la fase inicial. Se denomina en el conato cuando está por darse. Cuando el fuego se propaga, es función de los bomberos. La empresa no tiene que arriesgar la vida de sus trabajadores para extinguir incendios, de ninguna manera. Prácticas, jóvenes, hay que hacer las prácticas, tienen que hacer las prácticas contra incendios o de evacuación o para enfrentar contingencias de la forma más real posible. Esa práctica, esa capacitación, la hacen empresas dedicadas exclusivamente a esto. En Santa Cruz hay empresas que hacen este trabajo. Muy bien, el plan tiene que tener sus mecanismos de control y de ejecución para ir mejorando continuamente el plan de seguridad e higiene. Muy bien, jóvenes, es un poco extenso,
pero este tema le puede servir a usted para hacer una tesis, por ejemplo, ¿no? Una tesis de una propuesta de un plan de seguridad para la empresa X, digamos. Bueno, jóvenes, esta proyección, ya les había pasado yo, ya lo tienen ustedes. Esta es nuestra última clase, jóvenes, y vamos a comenzar, vamos a dar un examen único a partir de la siguiente semana. Yo voy a publicar, van a dar examen de 2 temas por grupo. Al primer grupo le voy a dar el tema A y B, al segundo grupo el tema C y D, y así sucesivamente, ¿ya? Y vamos a hacer grupos de, de 15 personas para tomarle los exámenes, ¿sí? De 15 en 15 voy a ir tomando. Entonces, voy a publicar para el primer grupo, que sea este martes que viene, los primeros 15 estudiantes se van a anotar y voy a publicar los temas, ya, 2 temas para este martes. Después voy a publicar otros 2 temas para el siguiente jueves. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Ya no van a pasar más clases. Para los 15 voluntarios, para los primeros 15 voluntarios, después de la clase voy a anotar los temas que van a dar. De 2 capítulos van a dar. Cada grupo va a dar de 2 capítulos, porque es muy extenso, ¿no? Y las proyecciones son bastante extensas. ¿Otra pregunta? Ingeniero, Ingeniero, una pregunta. Dale, sí. ingeniero, buenas noches. Una consulta. Las primeras 15 personas que se anoten, usted lo vamos a anotar en el grupo del WhatsApp. Usted, cuando termine esta clase, anótense quiénes quieren ser, anoten ahí una lista. Ya, gracias, ingeniero. Otra pregunta. ¿Va a haber repechaje, ingeniero? Va a haber repechaje. Ya les tomo el examen, después voy a ir publicando notas y los que reprueben van a tener una segunda instancia, ¿no? Lo que ustedes le dicen repechaje. ¿Otra pregunta? Nosotros tenemos que Ingeniero, formar un grupo de 15 personas y publicarlo en el Sí, grupo. sí, voluntarios. Vayan anotándose ahí en el WhatsApp. Son voluntarios. ¿Quiénes Ya, quieren dar este examen? sí, ¿Quiénes ingeniero, perfecto. Muchas gracias. en el grupo va a decir qué temas va a ser. Y yo Martes. voy a sacar, por ejemplo, para el día martes voy a sacar un poco más tarde, hoy voy a indicar qué temas. Y así para el jueves también voy a sacar el día martes, después que tome el examen. Muy bien, ¿qué más, jóvenes? Si no hay nada más, quedamos acá. Muy bien, hasta luego. Hasta luego, ingeniero.